debo decir ante todo que tengo un gran agradecimiento al doctor Rivero, no solamente por haberme invitado a esta presentación de sus memorias, sino por haberme invitado a la joven edad de 29 años a ser coordinador de difusión cultural de la UNAM, lo que era entonces, como debía ser, coordinación de extensión universitaria, pero debido al eterno problema entre la Dirección de Difusión Cultural y la Coordinación de Extensión Universitaria, pues acabó desapareciendo la Dirección de Difusión Cultural después de nosotros y se hizo la coordinación actual de difusión cultural. Debo aclarar que el doctor Rivero, además de todo lo dicho por Maylis y por el doctor Agüero, es un doctor, un hombre, un médico muy culto y muy interesado por la cultura, por las artes. Creo que tocaba el violín, yo nunca lo escuché. Viene de una familia musical. Su primera mujer fue también una mujer muy dedicada a la música. Su hijo es un gran director de orquesta y pianista. Y yo recuerdo que las primeras instrucciones que recibí del doctor Rivero fue de transformar el área musical. Debo decir que para cuando recibí yo en 1980, en enero, a los 29 años, repito, el Centro Cultural Universitario, construido por el doctor Soberón, salvo la sala de conciertos que ya había sido construida mucho antes, no estaba plenamente terminado. Hubo que comprar los aparatos de cine que no existían, terminar los teatros. Realmente se había hecho una sola función para inaugurar, bastante triste la inauguración por una bronca que hubo ahí con el doctor Soberón y un director de teatro muy mal educado, pero empezaba, digamos, a darse la vida en lo que hoy soy el gran y pujante Centro Cultural Universitario. Pero realmente el mayor trabajo era hacer que la gente fuera al Centro Cultural Universitario. Y a los 4 años ya nadie tenía miedo de dejar sus coches, todos los escenarios estaban llenos, y eso se debió porque el doctor tenía instrucciones muy precisas para mí. Yo soy una gente que me gusta hacer las cosas, ver las cosas que hago, y si tengo instrucciones muy claras, me es mucho más fácil. Y él tenía una idea como muy precisa para una serie de cosas, sobre todo la parte musical. Y ahí digo, yo tenía como estudiante aquel recuerdo tan vivo de Eduardo Mata, en el hoy desgraciadamente tomado auditorio Justo Sierra, abarrotado de gente. Pero hay que recordar que el Justo Sierra no tenía la capacidad de la Nezahualcóyotl, la cual tuvimos abarrotada siempre, y ahora ya siempre está bastante llena la sala. Y eso se logró con un cambio que él indicó precisamente. Yo no sabía tanto de música, mi padre sí, pero yo no lo conocí mucho, él fue director de la Facultad de Arquitectura muchos años, pero allá en San Carlos. Él murió un poco antes que naciera, entonces yo tenía una idea muy musical de mi padre y esto, pero él me dio esa instrucción ¿de qué? De nombrar a 2 directores de orquesta jóvenes, para que los jóvenes vieran que la música la hacían también los jóvenes y sintieran un interés por ir a eso. Y nombramos, digo yo porque estaba con él, pero él lo decidió, Eduardo Díaz Muñoz y Enrique Diemek. Hoy 2 buenos directores de orquestas internacionales y mexicanas. 2 músicos muy acabados, muy diferentes en talento, muy diferentes en carácter, pero muy complementarios. Y eran unas verdaderas fiestas de cuando dirigía uno y el otro, iban las porras del uno y el otro, y entonces había una efervescencia muy grande y una calidad en la orquesta muy grande. Como ustedes conocen muy bien a los médicos, debo decir que yo tuve que sufrir el nombramiento que también hizo el doctor Rivero de mi director de música. El doctor Cosío, un ilustre, el hijo del famoso Ismael Cosío Villegas, el maestro Ismael Cosío Villegas, pero que da bastante lata con sus ideas muy precisas de lo que tenía. Entonces ahí luchamos un poco, yo le nombré abajo al muy musicólogo José Luis Barros, el gran amigo mío, y ahí compensamos mucho. El gerente de la orquesta era un joven que ahora es director del Centro de las Artes. En fin, mucha gente que se formó ahí, se generó un gran interés por la música y por las actividades. La otra instrucción que me dio el doctor Rivero, el rector, que se cumplió plenamente, fue llevar la música a muchos otros lugares.
Para ello completamos la obra del doctor Soberón de la CENEPS y construimos 2 teatros, uno en Acatlán y el otro en Aragón, para poder llevar la orquesta, que era dificilísimo porque había programas sindicales para llevar a la orquesta, pero finalmente movimos a la orquesta a la Casa del Lago, la llevamos una gira a Estados Unidos en San Antonio, la llevamos a muchos lugares de la ciudad, tocó la orquesta, movimos a la orquesta, que es algo muy difícil que las orquestas se muevan, tienen muchos reclamos y muchas condiciones para hacer eso. Sin embargo, se empezó a dar música y se pasó a hacer una verdadera extensión de la cultura a todos los centros universitarios. Algo que todavía hoy se discute, porque como no hay memoria en el país, y menos en la universidad, ¿verdad? Se suele pensar que se está descubriendo todo y no se da continuidad a lo que funciona y se corrige lo que no funciona, sino que se corrige todo. Y eso creo que es un gran error. Y debo decir no porque estuve yo ahí, sino porque en las instrucciones del doctor Rivero, en sus diálogos con María Teresa Rodríguez, con toda la gente que él quería, el Festival Mozart con Jorge Federico Osorio, en fin, la orquesta tenía no solamente, la música tenía muchos foros, no solamente la orquesta, sino grupos musicales en que dividíamos a la orquesta para poderles dar un dinero adicional y poder ir a otros lugares. Tuvimos contratiempos, sí, tuvimos contratiempos, pero no se pueden hacer cosas grandes si no se enfrenta uno contra tiempos y se encuentran unas adversidades que hay que triunfar y que hay que superarse. En otro campo en donde el doctor Rivero no tenía un especial gusto ni una especial tradición, yo sí me encargué de darle un gran giro por mis debilidades personales o mis gustos personales, que fue en el área de teatro. Yo creo que en el área de teatro no ha habido en la UNAM ningún otro momento más bello, más creativo, de mayor calidad que en la parte de las artes teatrales, en la dramaturgia y en el teatro. Logramos un elenco sensacional de primer orden. En primer lugar, la Facultad de Filosofía y su carrera de arte dramático nunca se hablaba con difusión cultural. Ellos pues hacían la teoría, formaban dramaturgos, pero no se relacionaban con el área de teatro. Entonces lo que hicimos es vincular verdaderamente la docencia con la extensión de la universitaria. Y como ahí logré que se nombrara mi amigo hoy ya difunto, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, José Guadalupe, le dije, por favor, nombra a Héctor Mendoza, que ya murió, gran director de muchas generaciones de jóvenes actores y directores de teatro. Y Héctor Mendoza lo nombró, logré que lo nombrara el director de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces en teatro estaba Luis de Tavira, hoy director de la compañía de teatro, que nos generó muchos problemas y muchas críticas en la prensa y mucho alboroto. Pero qué bueno, porque el arte también es eso. Hay que recordar que en el arte el mayor éxito es el fracaso ajeno. Como muchas cosas, desgraciadamente, de la vida. El que triunfa es malo, gasta mucho, le dan demasiado poder, es el consentido, entonces lo hace porque es el consentido y tiene dinero. Pero si yo tuviera todo eso sería mejor que él. Y no es cierto, porque Luis de Tavira está ahí como director de la Compañía Nacional de Teatro. Hoy estrena un gran espectáculo sobre el leñero. Hicimos además y en el área académica, práctica, no sé la facultad, sino en el CUTS, que es el gran semillero de formadores de directores de teatro y sobre todo de actores de México, mucho mejor que la Escuela de Televisa, por favor. Es una gran escuela de formación, de realmente gente que no necesita un chícharo para hablar, para presentarse en un foro y hablar. Esa gente estuvo ahí, Ludwig Margules, a quien traje desde Polonia, donde estaba prácticamente escondido porque había hecho una obra de teatro en el momento del golpe de Estado. Lo trajimos a México, ya había estado en México en el CCC, en el centro, se había vuelto a presentar unas obras de teatro a Polonia y regresó. Él era también otro gran genio. No se llevaban todos entre sí, ese era mi problema, porque había las vanidades de tres genios, pero se lograba conjuntar un equipo también, como en el caso de Diemik y Muñoz, en que competían, se compensaban, se fortalecían y sumaban un producto mucho mayor de lo que eran cada uno en lo particular, o los tres juntos, en una simbiosis muy interesante. Además, un consejo de teatro, yo no decidía todo, en donde había gente, pues, como el propio Leñero, mucha gente muy interesante. Tuvimos problemas, sí. A varios no les gustó
El martirio de Morelos, ni tan buena era, pero era una buena obra que ahora ya no se discute, ya hay cine que dice que en efecto el padre Morelos pues tuvo hijos como se acostumbraba y se sigue acostumbrando, creo, porque no hacen voto de castidad los curas, eso no los hacen los que tienen una regla particular, como los franciscanos, o puede ser sobre todo los jesuitas que dicen el voto de la castidad. Pero hay muchos que sabemos que tienen familias. Y tanto Morelos como Hidalgo, como hemos visto ya en las películas que se han hecho, pues tenían familia. Y eso asustó a algún presidente y a muchas gentes, tuvimos problemas, pero salimos adelante. Y no se puede impunemente hacer cosas importantes sin tomar riesgos. Y eso es lo que hicimos, y se hizo de una manera sobresaliente. Generaciones de actores salieron de ahí, y el teatro universitario floreció cuando no había nada ahí. Había habido una sola obra, insisto. Y eso estaba lleno siempre. No ha habido un teatro universitario hasta la fecha, como el que hubo entonces. Y no porque lo haya hecho yo no lo hice, lo hicieron los teatreros, ¿no? En artes plásticas tuvimos bastantes éxitos también. Por ejemplo, por la amistad del doctor Rivero con doña Dolores Olmedo, me hizo irla a ver como 10 fines de semana, los sábados, donde me daba de comer, porque él hizo una reunión, pues después yo tenía que ir cada sábado a convencer a la señora, hasta que nos prestó toda la colección de Diego Rivera. En épocas en que esa colección no salía, todavía hoy es difícil que salga. Sale al extranjero, pero por la propia familia, los hijos que se encargan de la fundación. Pues esa colección la exhibimos en el Palacio de Santo Domingo, donde está Virginia, mi esposa ahora, donde ya lleva 20 años ahí Virginia, que es también una gran enamorada del arte y la cultura contemporánea. Pero entonces llevamos esa colección de doña Dolores Olmedo, hicimos una gran exposición de Diego Rivera, y yo recuerdo que no teníamos todos los recursos. Recuerdo que de noche en combis del UNAM llevamos los cuadros, unos salvajes, los cuadros de Diego Rivera, y los colgamos prácticamente nosotros ahí. Con pocos, ahora no se podría hacer eso, pero lo hicimos y fue una exposición que tuvo gran éxito. Hicimos una galería con unas exposiciones de Fermín Revueltas y todo, que ahora desgraciadamente convirtieron en oficinas de difusión cultural. Yo tenía una oficina de 8 gentes. 8 gentes eran la coordinación de difusión cultural. Éramos 8 gentes. No había más. Las direcciones sí estaban más llenas, pero éramos 8 gente y movíamos muchas cosas. Recuerdo también que con todos estos éxitos en diferentes actividades artísticas, y debo mencionar también la extensión académica, donde estaba nada menos que el rector Narro a cargo de la extensión académica. Estuvo 2 años conmigo trabajando y después ya fue por su talento, pues fue a ser director de planeación y otras cosas, y en fin, siguió su carrera hasta ser rector. Pero entonces trabajábamos de la mano, y él era director de extensión académica, algo que le importaba mucho al rector, y copiamos y fuimos a Harvard, el doctor Narro y yo, a ver cómo el sistema de educación para adultos, de educación continua, en donde se usa toda la capacidad de la infraestructura de la Universidad de Harvard para en la noche y en los fines de semana dedicarla con mucho éxito económico y académico a generaciones que no pueden estudiar formalmente y que estudian diplomados. Hicimos un breve intento. Eso tampoco ha tenido tanto seguimiento. Ahora cada facultad hace lo que quiere, hace muy buenas cosas, pero no hay como una actividad única, planeada y viendo a los diferentes estratos sociales de la sociedad. Yo creo que hacen falta mucho más actividades académicas abiertas al público, no solamente a los universitarios. Y esa era la idea de la extensión universitaria. Debo decir también que en el caso de las publicaciones, que era también otro de mis gustos muy particulares, a mí el doctor Rivero me conoció como director de la distribuidora de libros y se dio una feria aquí en la Facultad de Medicina y así nos conocimos. Ahí me había puesto el doctor Soberón, de donde subía a todo el conjunto de lo que es la Coordinación de Difusión Cultural actual. Estuve 1 año y en esa época fue la primera vez que vendimos 3 millones de ejemplares en 1 año. Pero entonces a muchos universitarios no les gustó, porque digo que sus libros estaban vendiendo en las tiendas, en las grandes superficies comerciales, en Aurrera en concreto,
como que no los distinguía que se vendieran, pero nosotros teníamos un problema de bodega. Se van a construir unas bodegas enormes por el ingeniero Jiménez Espriu, cuando era secretario administrativo, que todavía estaban por allá en una colonia perdida, lo sacó de la ciudad universitaria, y era imposible manejar esa cantidad de libros, porque no había buena distribución. Abrimos la librería Insurgentes, que ya no existe. Era una gran librería, el foco era donde se discutía toda la literatura. Había los encuentros de generaciones entre Octavio Paz y las generaciones jóvenes. Eso ya, pues, no se conoce de eso. Yo recuerdo cuando estaba el Octavio Paz y Carlos Fuentes en 72, cuando veníamos corriendo perseguidos por los manifestantes, por los halcones. Y llegamos hasta allí a dar el anuncio al Justo Sierra. Y ahí estaban ellos en un foro. Entonces, la universidad tiene que pensar que tiene esa capacidad cultural para generar un gran impacto. Por otro lado, hubo algo que ayudó mucho a mi gestión, que fue el hecho que yo tenía muy buena amistad con el director del Cervantino, con Héctor Vasconcelos. Entonces, en ese tiempo, el único centro cultural que tenía todas las facilidades para recibir la gran cantidad de obras que realmente traía la señora López Portillo era la UNAM. Entonces aquí tuvimos las mejores orquestas del mundo. Orquestas que no han vuelto a venir. La Filarmónica de Viena, por ejemplo. La Orquesta de Los Ángeles. Grandes grupos de teatro y de danza internacionales que venían porque entonces no había la facilidad de Conaculta de hacerlo de la misma manera. Entonces aquí se recibían primero o después de ir al Cervantino y tenían un impacto fenomenal. También incursionamos en algunas actividades que no se habían hecho antes, como por ejemplo hicimos un festival de cultura popular que me pidió el doctor Rivero y que tuvo un gran éxito, con fotografía popular, con canciones, con música y danza popular. Fue un gran festival en el Centro Cultural, son cosas nuevas que no se han vuelto a hacer. Finalmente debo hablar la importante delegación de México, que fue la de la UNAM, la difusión cultural de la UNAM, a la Olimpiada Cultural de Los Ángeles, en donde llevábamos la gran obra de teatro de Suave Patria, que dirigía Luis de Tavira, con un gran éxito aún en los foros como Estados Unidos, donde en el Teatro del Centro de las Artes de Los Ángeles presentamos Suave Patria en español. Llevamos varias actividades más, fue un impacto importante llevar cultura, como lo había hecho México. Yo trabajé mucho con el arquitecto Ramírez Vázquez en la Olimpiada Cultural, y por eso después pensábamos que podía ser útil llevar una representación del UNAM a la Universidad de Los Ángeles. Se hablaba mucho entonces del rector de la universidad, del presidente de la universidad, del sistema de California, que era Kenneth Clark, que escribió un libro donde decía que un rector tenía 10 campus, como allá tiene la Universidad de California, tiene un día que inaugurar un juego de fútbol, otro día tiene que ir a un concierto de ópera, etc. En fin, esa era la vida que también tiene un rector de la UNAM, en donde tiene una serie de campus en todo el país, en donde tiene que hacer muchas actividades muy diversas, tiene que obtener fondos, tiene que estar viendo por toda la calidad de la educación, de la difusión de la cultura y sobre todo de la investigación. Entonces creo que en ese campo, y no porque yo haya estado, porque fueron direcciones muy estrictas en su mayoría del doctor Rivero, realmente pudimos lograr una época de oro en la difusión cultural de la UNAM. Insisto, no sin tropiezos, porque sin arriesgar y sin tener tropiezos no se puede crear tanta actividad. Realmente fue desbordante y yo tengo un muy buen recuerdo. De ahí yo salí después de algunos años en que estuve en otras actividades a ser director de cultura de la educación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí inicié mi carrera como diplomático en el área cultural con el maestro Fernando Solana, que yo había conocido como estudiante, como secretario de la UNAM, con el ingeniero Barros Sierra. Por eso agradezco al doctor Rivero, y por eso muchos de las generaciones de artistas deben reconocer ese médico que siempre interesó las artes y la cultura, porque se le dio un gran florecimiento a todas las artes. Muchas gracias.